Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos y bienvenidas a este webinario. Hoy tenemos entre nosotras a Elena Albalat Aguilella, es la directora general de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico. Además, la vicepresidenta segunda y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Muchas gracias, Elena, por acompañarnos esta tarde. Es un placer, gracias. Gracias. Y también vamos a tener entre nosotras al director de Save the Children, Rodrigo Hernández Primo, que nos va a hablar de la creación de entornos protectores de la infancia. Muchas gracias, Rodrigo, también por estar entre nosotras. Para el COES, este es un tema sobre el que hemos de estar vigilantes para que niños, niñas y adolescentes tengan la protección que garantice su desarrollo integral. Y una de las claves para poder garantizar esos entornos protectores estaría en la profesionalización de las intervenciones con la infancia y la juventud. En demasiados casos nos encontramos con personas que no tienen la formación que sería imprescindible para dar respuesta a las necesidades de la infancia, por lo que resulta muy fácil cometer errores en las decisiones tomadas o en la manera de trabajar con ellas y ellos. ¿A quién de los presentes se le ocurriría acudir a un traumatólogo para que le atendiera por un problema cardíaco? O incluso demos un paso más allá en lo absurdo, desde el profundo respeto a estas profesiones, ¿quién acudiría a un fontanero para que le desatascara la aorta y le pusiera un stent? Nadie en su sano juicio, ¿no? Sin embargo, estas cosas nos suelen suceder muy a menudo cuando hablamos de temas sociales. Y en la infancia y en la adolescencia es muy fácil encontrar personas que aplican toda su buena voluntad y su buen hacer, pero esto no es suficiente para intervenir en situaciones complejas que requieren de unos conocimientos y competencias especializadas. Por supuesto, la otra clave estaría en la colegiación de dichos profesionales, porque los colegios profesionales velamos para que la ciudadanía tenga esos servicios de calidad que merecen y para ello disponemos de nuestro código deontológico que se fundamenta en la Constitución española, en la Declaración de los Derechos de las Personas, en la Convención Europea para la Salvaguardia de los Derechos de las Personas, en la Carta Social Europea y en la Convención sobre los Derechos de Niños y Niñas. Desde el COES trabajamos incansablemente para facilitar la formación y la información necesaria para que los y las profesionales de la educación social dispongan de las herramientas y conocimientos necesarios para hacer esa intervención de calidad. Nos preocupan las niñas, los niños y los adolescentes y es imprescindible proporcionarles esos entornos protectores en todos los ámbitos, escuela, familia, en las calles, en las pantallas. Pero también hay algo que nos preocupa mucho y es que tenemos que aprender a escucharles y hacerles partícipes de las decisiones. Seguimos una y otra vez hablando de la infancia y de la adolescencia sin dejarles opinar, tomando decisiones de adultos sin saber lo que ellas y ellos opinan al respecto. Nuestra infancia y adolescencia está sin voz porque no les enseñamos a utilizarla, porque no les permitimos que participen realmente ni siquiera en los cauces establecidos para hacerlo, por lo que les estamos impidiendo que tengan criterio propio y que aprendan a asumir responsabilidades, algo que como sociedad nos debería preocupar mucho. Nuestra democracia, esa frágil democracia que tenemos a fuerza de no utilizarla más que para ir a votar cada 4 años, va a quedar mucho más endeble si a los niños y niñas actuales no les enseñamos de las bondades de la misma y de la importancia de la participación. Hay que facilitarles los medios para que la toma de decisiones sea algo habitual en sus vidas y eso se aprende en las familias, pero también en escuelas e institutos, donde existen canales de participación para enseñar la democracia de una manera activa. Generemos espacios seguros para nuestra infancia y adolescencia, pero démosles la oportunidad de que asuman su papel de actores principales. Todo por la infancia, contando con la infancia. Y pues le paso la palabra a Elena Albalat, para que nos cuente un poquito
cómo lo ve ella. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Agradecer al Colegio Oficial de Educadores y Educadoras de la Comunidad Valenciana, pues, la invitación a poder hacer una pequeña introducción en este, seminario. Es un placer para mí, os tengo que dar las gracias, pues, por organizar este tipo de formaciones, porque para nosotros, como ahora comentaré muy brevemente, desde la Dirección General, colaboramos, pero es que es fundamental, pensar en que todos nos formemos. Como sabemos, pues con la aprobación de la LOPIBI, pues tenemos ahí la creación de entornos, seguros, ¿no? Desde la Dirección General estamos trabajando en eso, estamos trabajando de la mano de Save the Children junto con Rodrigo, por eso no quiero contar mucho para no chafarle a Rodrigo tampoco nada de lo que pueda decir, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy importante que creemos y que creamos las 2 cosas en esos entornos seguros que no solo es el tema de la educación, que no solo se van a dar en el cole, sino en todos aquellos ámbitos, para nuestros niños, niñas y adolescentes, como puede ser en el ocio, en el tiempo libre, en nuestro sistema de protección, ¿no? De ahí la importancia a que profesionales como vosotros y que todos los profesionales estén formados, en este tipo de entornos seguros en los que protejamos, a nuestros niños y adolescentes, tanto desde la parte física como psicológica y social. Para nosotros también es muy importante todo el tema de protocolos en los que estamos trabajando, en los mecanismos y en medidas, a través de los cuales creamos los entornos seguros, que sean entornos con buen trato, entornos inclusivos, para toda la infancia y en todos los ámbitos, porque queremos desarrollar, una intervención profesional que respete los derechos fundamentales, como tú bien has dicho, María José, que promueva activamente los principios de respeto mutuo, de la dignidad del ser humano, de la convivencia, de la democracia y de la solución, de conflictos, en la igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación en nuestros niños, niñas y adolescentes. Todo esto lo estamos también, completando con la participación activa de los niños y los adolescentes del sistema, y lo estamos haciendo a través de un curso en el que vamos a crear un protocolo y para finalizar vamos a contar, no quiero decir mucho por si acaso lo tiene preparado Rodrigo, pero hemos hecho ahí como una conclusión en la que vamos a dar participación a los niños, a las niñas y a los adolescentes para que ellos también colaboren y no solo tener, pues aquellas conclusiones de los profesionales, sino vamos a incluir ahí en un nuevo protocolo, la participación de los niños. Como tú bien has dicho y como estamos aquí, en plena formación, para nosotros es muy importante la formación y la especialización, en todas estas acciones formativas para todos los profesionales que trabajan. Actualmente, este año estamos desarrollando más de 30 conferencias, jornadas en los diferentes colegios profesionales de la comunidad, en diferentes temáticas, para dar especial relevancia a la infancia y a la adolescencia. Queremos desarrollar, pues eso, una actuación coordinada y planificada con todos los actores que formamos parte y que tenemos, ese contacto diario después con la infancia y la adolescencia. Y también, quiero hacer un especial hincapié en una línea en la que estamos trabajando, que es la prevención. Em, para mí es muy importante la prevención, porque para decirlo así rápido, con más prevención a lo mejor haría un poco menos falta la actuación. Y creo que debemos centrarnos, en un enfoque preventivo, poniendo en marcha aspectos que la propia LOPIBI ya ha previsto y que aseguran una intervención integral, de numerosos actores presentes en el entorno de la infancia y de la adolescencia. Y dentro de esta prevención, hay un claro ejemplo en la prevención de la victimización secundaria, mediante el desarrollo de programas como el Barnahus o la Casa de los Niños, en todos aquellos, niños que han sufrido o que sufren una agresión, sexual. Para nosotros eso forma parte
de la prevención. Estamos trabajando en ello en un proyecto piloto en la provincia de Castellón, también de la mano de Rodrigo y de Save the Children. Por eso, pues, para concluir, decir pues que la Alopivi, nos afecta a todos y a todas. Es un placer y de verdad os agradezco este tipo de formación que realizáis desde el colegio. Os animo a seguir realizándolo. Desde la Consellería y desde la Dirección General vamos a estar a vuestro lado fomentando este tipo de formación. Y nada, para terminar, ya desear a todo el mundo pues que sea una formación que seguro que lo va a ser muy activa, porque Rodrigo seguro que lo va a hacer de una manera muy activa y seguro que va a ser muy fructífera. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Tienes razón que tiene que ser desde la prevención, desde el objetivo principal, por supuesto, porque lo otro es que ya hemos llegado tarde. Entonces, la prevención es algo fundamental. Pues yo creo que sin más dilación damos paso a la intervención de Rodrigo. Hola, buenas tardes, Rodrigo. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Un placer compartir esta tarde con vosotras, Elena, María José, Laura. Realmente esto es la metáfora de cómo tendríamos que trabajar los colegios profesionales, las instituciones y las entidades y los profesionales que hoy y las profesionales que nos están escuchando hoy para dar respuesta a las necesidades de los niños, sobre todo aquellos que sufren violencia. Muy bien. Laura, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Nada, voy a presentar al compañero, a Rodrigo, ¿vale? Rodrigo Hernández es el director territorial de Save the Children aquí en la Comunidad Valenciana y como él bien nos ha explicado, Save the Children trabaja desde varias áreas que, coordinándose entre ellas, transforman la vida de millones de niños y niñas, tanto en España como en el resto del mundo. Eso que tenemos en la cabeza de que Save the Children solo está fuera en países tercermundistas no es cierto. Aquí en España nuestros compañeros hacen una gran labor y llegan a muchos de los niños, niñas y adolescentes que están en situación de exclusión, de pobreza, sufriendo violencia por temas de migración. Y nada, esperamos que os sea de agrado el webinario. Nuestro interés es que aprendáis lo más posible. Yo me voy a quedar con el micrófono y la cámara apagados, pero si cualquier persona que nos esté viendo en el canal de YouTube tiene algún comentario, que lo deje y entonces en el momento Rodrigo haga una pausa para cambiar de tema o para que no se pierda el hilo, pero tampoco cortar a media intervención, pues conectaré cámara y micro para poder ir dando las preguntas que vayan lanzando. Y tengo una también para cuando terminemos de parte de nuestros compañeros que nos han dejado ya una preparadita. Pues nada, Rodrigo, todo tuyo. Muchísimas gracias y esperamos que estés a gusto. Muchísimas gracias. Con el Colegio de Educadores Sociales y Educadoras de la Comunidad Valenciana siempre estoy muy a gusto. Voy a intentar que no me salga muy mal esto de proyectar la presentación. Como ha dicho Laura, totalmente disponible para cualquier pregunta. Si las ponéis a través del chat, Laura me las leerá porque yo no veré el chat cuando esté proyectando. Y lo que haremos esta tarde, para que no sea tan denso, estas 2 horas de pura presentación, haré una primera parte, más o menos 1 hora, hora y cuarto, hora y media máximo, de explicar, que ya os digo, me podéis cortar cuando queráis, y la segunda parte sí que será más de preguntas, de aterrizar conceptos, de aterrizar el conocimiento. Ahora voy a intentar, yo no soy muy hábil y cada vez que doy una formación online es una plataforma nueva, entonces voy a intentar que se proyecte bien. Por favor, Laura, cuando esté compartida la pantalla, confírmamelo. Ventana, a ver si soy capaz. Un segundito. Vale.
Vale, en principio ya debería estar proyectándose, Sí, ¿verdad? está cargando. Ya la tenemos. Perfecto, la pongo en presentación. Muy bien. Bueno, pues Save the Children, lo que nos dedicamos, como ha comentado Laura antes, es hacer intervención con foco claro en los niños y niñas más vulnerables, tanto aquí en la Comunidad Valenciana como en Afganistán, como en Ucrania, como en Palestina, en cualquier lugar donde haya niños y niñas y donde haya vulnerabilidad o conculcación de los derechos que les son propios. Pero directamente no podemos llegar a todos y todas. Por lo tanto, el trabajo con las administraciones y luego los ejemplos que ha puesto ya previamente Elena los desarrollaré un poquito más al final de la sesión. Lo que hacemos es llevarlo a escala, es decir, lo que detectamos en nuestra intervención no lo dejamos ahí. Es decir, evidentemente, mientras la intervención intentamos tener un impacto directo en la vida de los niños y niñas y de sus familias que están en una situación complicada. Pero lo que hacemos es, a partir de ahí, coger lo que vemos, coger lo que probamos, coger lo que funciona, analizarlo. Todo lo que veis aquí detrás son diferentes informes y con ese análisis hacer recomendaciones y hacer un acompañamiento a las administraciones públicas a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel municipal, para mejorar en los diferentes ámbitos donde se encuentra la infancia su situación, sobre todo, como decía antes, con foco en los niños y niñas más vulnerables. Hoy estamos aquí para hablar específicamente de los niños y niñas que sufren violencia y cómo podemos establecer un mecanismo, un espacio, un lugar físico donde los niños y niñas estén seguros. Esto, algo ha pasado, no sé qué ha pasado, pero voy a... A ver, se ve bien, ¿verdad? Ahora. Sí. Vale, perfecto. Rodrigo, un segundo. ¿Sí? ¿Quieres intentar ponerlo en modo presentación? Si le das a F5... Aquí estamos, ya está. ¿Bien? No, pues sigue viéndose igual. Le he dado a presentación. Bueno, vale, pues entonces nada, sigue así y ya está. Vale, yo sí que la veo en presentación, entonces no sé lo que estáis viendo. Pero con no, que... vemos el documento con el mismo PowerPoint. A ver, ¿qué hago? ¿Salgo? Pues, ¿qué hago? Nada, pues ves bajándolas de la izquierda, conforme estabas pasándolas ahora, dándole cada vez a una y ya está. ¿Ahora se ve bien? No, sigue igual. Pero vale. Sí, se ve perfectamente. Vale, pues sí, lo importante es que se vea. Sí. Bueno, como decía, lo que voy a hablar es de espacios seguros para la infancia y adolescencia, tal y como lo recoge la LOPIBI. La LOPIBI es una ley, hasta la LOPIBI, cuando se hablaba de infancia, cuando se hablaba de violencia, cuando se hablaba de maltrato, se hablaba o se ponía el foco en cuando ya había pasado, es decir, qué había que hacer cuando una situación de violencia había ocurrido. Entonces se decía quién tenía que hacer qué protocolo de actuación, pero en las leyes anteriores se ponía muy poquito foco en cómo evitar que esa violencia se llegue a producir. La LOPIBI marca un cambio radical en este asunto, porque evidentemente pone el foco también en la identificación, en la actuación, pero pone un inmenso foco en lo que es la prevención, y la pata de espacios seguros sería un elemento que contempla la LOPIBI que tiene mucho que ver con esto. O sea, un espacio seguro, como veremos después, también tiene que ser capaz de hacer el resto de cosas, la identificación, la actuación, etc. Pero sobre todo lo que nos habla la LOPIBI es que el espacio seguro debe ser un espacio que prevenga, que en la medida de lo posible pueda hacer que esas situaciones de violencia no se lleguen a producir. La LOPIBI, cuando hablamos de violencia, tiene una visión bastante integral. Y además, también como novedad, lo relaciona con el cumplimiento de los derechos de las niñas y de los niños. Cuando vemos en el texto legal a qué se refiere la LOPIBI con violencia, nos habla de que toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad, a los niños y a las niñas y a los adolescentes, de sus derechos y su bienestar, o que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social.
con independencia de su forma y medio de comisión. Es decir, no está graduando si la violencia sexual o la violencia psicológica o la violencia verbal son menos violencia. Habla de todos los tipos de violencia e incluye también como novedad la realizada a través de los medios digitales, que hay muy poquito ordenamiento jurídico en España y en el resto de países, en Europa, sobre la violencia digital, que también es un fenómeno que cada vez está teniendo mayor impacto en la vida de los niños y niñas y que tiene unas particularidades que luego, si nos da tiempo, también analizaremos. Para que nos pongamos en situación, cuando hablamos de violencia, la violencia contra la infancia, especialmente la violencia sexual, pero también la intrafamiliar o cualquier tipo de violencia, muchas veces tenemos una conciencia difusa, es decir, pensamos que eso no pasa o que pasa muy poco o que pasa, eso a nosotros no nos va a pasar, o a nuestros hijos o a nuestras hijas o a los niños y las niñas con los que trabajamos, que eso pasa en otros contextos. La realidad es que la violencia contra la infancia es un fenómeno que afecta a más de 6.614 niños y niñas, de acuerdo con los últimos datos oficiales en la Comunidad Valenciana. Aquí estamos hablando de cualquier violencia contra la infancia. Y esto es un dato de las denuncias que se han producido. Lamentablemente, las denuncias, como otros tipos de violencia, como puede ser la violencia machista, la violencia de género, apenas representan la punta del iceberg del total de violencias que sufren los niños y las niñas. Si en el caso de las mujeres muchas veces la denuncia es muy difícil, muchas veces por la relación con el agresor, en el caso de la infancia sucede algo muy parecido. En el último informe que sacamos hace apenas 2 semanas, que se llama Una justicia a la altura de la infancia, analizamos cientos de sentencias y lo que vimos es que en el 80% de los casos de violencia sexual, lo pongo como ejemplo, contra los niños y las niñas, aquí en la Comunidad Valenciana, analizando sentencias de la Comunidad Valenciana, aunque lamentablemente en el resto de comunidades no varía demasiado, en el 80% de los casos la víctima conocía al agresor y en muchos casos era una familia, o sea, era un familiar o era una persona con cierta autoridad. Esto hace que, y lo pongo como ejemplo, muchas veces denunciar es muy complicado por la posición de superioridad o por la posición de poder que en este caso tiene el agresor o por el simple hecho de que un niño o una niña muchas veces también tiene dificultades para identificar cuando está sufriendo violencia. Entonces, como decía, estos 6.614 casos en la Comunidad Valenciana son apenas la punta del iceberg. Cuando ponemos un poquito más la lupa en diferentes tipos de violencia, por ejemplo, en el maltrato intrafamiliar, estamos hablando de 1.036 casos y ya vemos que empieza a haber una cierta sobrerepresentación de las niñas. Si hablamos de denuncias de violencia sexual en la Comunidad Valenciana, 1.131 denuncias. Aquí ya vemos una clara sobrerepresentación. También tenemos que decir que en el caso de los niños a veces no se denuncia tanto como las niñas. Es decir, en el conjunto de los niños y niñas no se denuncia todo lo que pasa, evidentemente, apenas una porción. Los niños todavía denuncian menos. Pero de todas formas vemos que hay una sobrerepresentación en el caso de las niñas. Otros tipos de violencia que están aflorando, como son denuncias de ciberdelitos sexuales en la Comunidad Valenciana, también vemos una sobrerepresentación, representaría en el 157, pero de nuevo, este tipo de delitos se denuncia muy poquito. Estos, como digo, son todos datos reales, datos de denuncias en base a fuentes oficiales. Y esos son solamente ejemplos. Cuando hablamos de violencia contra la infancia, hay muchos más tipos de violencia que tenemos que tener en cuenta. La pornografía infantil, la prostitución, la mutilación genital femenina, el maltrato emocional, el acoso escolar o la violencia entre pares, la negligencia, el grooming, la explotación sexual, las agresiones físicas, los matrimonios forzosos y muchas más que irán apareciendo según avancen las nuevas tecnologías. Frente a esto, frente a esta realidad todavía oculta, como decíamos antes, donde se impone una cierta ley del silencio, una falta de detección, un temor a notificar, pensamos que la notificación es lo mismo que la denuncia y esto impide que hasta que no tengamos la certeza última en el contexto educativo, en el contexto social, muchas veces no se denuncia. Yo, ¿cómo voy a meterme ahí? Yo estoy viendo cosas raras, pero no tengo las evidencias. Lo que nos dice la ley que es que no tenemos que ser todos expertos y expertas, pero sí que tenemos todos que tener la capacidad de
cuando detectemos algo que nos hace sospechar, levantemos la mano. Y esto es lo que significa la notificación. La notificación lo que significa es levantar la mano para que Servicios Sociales ponga los ojos ahí. Señores, señoras, aquí está pasando algo, por favor, hagan un seguimiento. Porque si no, y lo que estamos viendo también en la violencia contra la infancia, específicamente la violencia sexual, es que las agresiones sexuales se van alargando durante mucho tiempo. Y mucha gente, una vez se llega al proceso, mucha gente tenía sospechas de que algo pasaba, pero nadie se animaba a dar el primer paso. Y esto lo que lleva es que esta agresión o nunca se llegue a denunciar o nunca se llega a identificar por esta falta de notificación. Frente a esta realidad, que todavía es una realidad con la que vivimos en la Comunidad Valenciana y en el resto de España, era necesario un marco jurídico. Ya tenemos la LOPIBI. La LOPIBI, que fue una de las leyes en un contexto de polaridad, de polarización entre los partidos políticos, es un ejemplo precisamente de lo contrario. La LOPIBI se aprobó en el 2021 con la máxima, la mayoría, la práctica totalidad de los partidos que conformaban la Cámara de los Diputados en las Cortes Nacionales votaron a favor, excepto dos excepciones, una por motivos ideológicos, muy claramente, y otra por motivos competenciales. Pero el PP, el PSOE, muchos de los grupos más nacionalistas, muchos de los grupos como Ciudadanos, por ejemplo, votaron a favor de esta ley. Por tanto, podemos decir que es una ley de amplio consenso. Se tardó 10 años en que esta ley fuera una realidad, y esto también permitió al tercer sector, entidades como Save the Children, que estuvimos trabajando con los diputados y diputadas durante todo el proceso, que fue una ley realmente muy consensuada. También estuvieron participando los colegios profesionales, agentes sociales, etcétera, para que realmente esta ley, pese a que tardó mucho, y eso es una mala noticia, realmente sea una ley muy participada y con y que ha propiciado un gran consenso entre todas las fuerzas políticas. Pero eso no es suficiente. A partir de ahí, como sabéis, por la legislación española, esto hace falta que tenga un aterrizaje normativo por competencias autonómicas, es decir, muchas de las competencias que impactan directamente en la vida de los niños y niñas, competencias en educación, competencias en sanidad, competencias en servicios sociales. Todo esto hace que esta LOPIBI se tenga que decantar en la legislación autonómica mediante normas o mediante decretos o mediante actuaciones concretas, con el fin de efectivamente conseguir, como decíamos antes, como decía tanto María José como Elena, en las intervenciones previas, conseguir una cultura de la prevención. La prevención es fundamental. Cada caso que conseguimos prevenir es una víctima que no ha sufrido violencia en este caso. Y esto se consigue también a través de la formación y especialización, como se decía antes también, de los profesionales en materia de infancia, en materia de violencia, en cada uno de los contextos donde estos niños y niñas se encuentren. Y no es suficiente que cada uno de los eslabones de la cadena esté formado y especializado. Hace falta que toda esta cadena realmente esté coordinada y pueda prestar la mejor atención posible a los niños o a las niñas, porque en este contexto, cuando hablamos de tratar o de trabajar con niños y niñas, como en otros casos en lo social, estamos hablando de que somos tan fuertes como el eslabón más débil de la cadena. Pueda ir todo bien y en un momento se para una notificación, o se para un proceso, se para una denuncia, y ahí estamos estancados. Por tanto, la coordinación y una atención coordinada es fundamental. Y esto implica, por supuesto, una necesidad de transformación social a través de la sensibilización. Los niños y las niñas todavía no se perciben a nivel social como un sujeto de derechos. Todavía pensamos que los niños y las niñas pertenecen a la familia. Y, por supuesto, los niños y las niñas tienen que vivir en la familia y, por supuesto, la responsabilidad primera de la familia es proteger a estos niños o a estas niñas. Pero también es la responsabilidad social de todos y todas, específicamente de los profesionales que trabajamos con infancia, para realmente concebir a los niños y a las niñas como sujetos de pleno derecho. Las principales novedades, como decíamos antes, de la Ley Orgánica 8/2021 son, la primera es que es una ley integral, es decir, que aborda todos los tipos de violencia en todos los estadios. La prevención, como veremos luego, prevención, detección, actuación y reparación, y establece los mínimos imprescindibles. A partir de ahí son las comunidades autónomas, por competencias, como decíamos antes, las que tienen que desarrollar los mecanismos para que esto sea una realidad.
como decíamos, regula todas las fases, la prevención, la detección temprana, la actuación inmediata y la recuperación. Aquí, como hemos dicho antes, destacamos la prevención, que era la gran olvidada durante muchísimo tiempo en todo el ordenamiento jurídico cuando hablábamos de violencia contra la infancia. Contempla también todos los ámbitos, el ámbito familiar, el entorno digital, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el ámbito sanitario, el ámbito de los servicios sociales, el ámbito deportivo, el ámbito de protección, el ámbito educativo, etc. Y tiene como guías el buen trato y el entorno seguro. No es suficiente que un niño o una niña no sufran violencia, que por supuesto la ley hace muchísimo hincapié en el buen trato. Luego lo abordaremos en profundidad y tiene muy en cuenta lo que vamos a hablar hoy, que son los entornos seguros, entornos donde los niños, donde las niñas puedan estar seguros. Y como decíamos antes, se pone mucho foco en la prevención. El enfoque preventivo tiene mucho que ver con todos los elementos que tienen que ver con la prevención, desde la sensibilización social, es decir, visibilizar que la violencia contra la infancia es un problema, que no es tolerable y que no es responsabilidad única y privativa de la familia prevenir esta violencia, sino que todos y todas somos, desde ahí, desde lo más general, hasta la norma concreta en el espacio concreto donde haya que establecer un espacio que pueda prevenir, que pueda evitar que una situación de violencia se llegue a producir. Como decíamos antes, es una ley que tiene que tener en cuenta todas las fases y que tiene que tener elementos específicos y herramientas específicas y una especialización por parte de las profesionales que trabajan en cada una de estas fases. Aquí no me detendré porque lo hemos abordado previamente. Y como decíamos, tiene muy en cuenta el concepto del buen trato. El buen trato es la creación de un entorno seguro, un entorno amigable con la infancia, un entorno protector, pero también no solamente frente a la violencia, sino que además sea amigable con los niños y con las niñas, donde se fomente un trato inclusivo, donde se fomente la participación. No es suficiente hablar de ausencia de violencia. Lo que tenemos es que hablar de un trato proactivamente bueno por parte de los profesionales y por parte de todas las personas que convivan en este espacio. Incluido el familiar, en ese sentido. O sea, educar también a las familias para que sean los mejores padres y madres también está recogido en la LOPIBI, igual que la formación y educación de todos los profesionales en cada uno de los ámbitos donde un niño o una niña está. Tenemos que tener en cuenta palabras como el cuidado, el bienestar, para asegurar el máximo del desarrollo posible de los niños y niñas con los que trabajamos. Entendido el desarrollo como alcanzar o ser capaces de alcanzar el máximo de sus potencialidades, que es tal cual como describe el desarrollo la Convención de los Derechos de la Infancia de 1989. Como veíamos antes, el niño o la niña vive en diferentes entornos. Hay una sociedad donde vive el niño o la niña, donde hay unas administraciones públicas que son las garantes de los derechos de los niños y niñas, y los niños físicamente se encuentran en diferentes ámbitos, la escuela, el club deportivo, las entidades sociales o de ocio, y también se encuentran en la familia y en el centro está el niño. Este círculo nos tiene que dar esta metáfora de cómo tendríamos que actuar el niño o la niña en el centro y cada uno de los ámbitos donde se encuentra el niño o la niña con una serie de mecanismos de protección, ponerlos en marcha para que realmente el niño o la niña estén protegidos y no que el niño o la niña vaya rebotando en el sistema, perdón por la expresión, como si fuera una pelota de frontón. Por lo tanto, cuando hablamos de la sociedad tenemos que hablar de sensibilización, cuando hablamos de administraciones públicas tenemos que hablar de incidencia política, programas de protección, un acompañamiento. Cuando hablamos de clubs deportivos, de la familia o del propio niño o niña, tenemos que hablar ya de programas de protección, en el sentido más específico del término. Y aquí entramos con lo que la ley, la LOPIBI, define como entorno seguro. ¿Qué es un entorno seguro? La LOPIBI determina en su artículo 3.1 que un entorno seguro es aquel que respete los derechos de la infancia y promueva un ambiente protector físico, psicológico y social, incluido el entorno digital.
La normativa establece que establecer los protocolos, mecanismos y cualquier otra medida necesaria para la creación de entornos seguros y de buen trato es imprescindible para hablar de un entorno seguro que sea capaz de prevenir y respetar la actualidad de los niños y las niñas. Pero como veis, la ley no aterriza. Una ley nunca aterriza y para eso hace falta una estrategia, que ahora os hablaré de la estrategia, y hace falta aterrizarlo con un presupuesto y con mecanismos específicos. Entonces, esto es la base, esto es lo que dice la ley. Perdón, que estoy bajando. Como decía, una ley no es nada si no lleva aparejada una estrategia de erradicación de la violencia contra la infancia. La LOPIVI cuenta con esta estrategia en Google o en cualquier otro buscador, lo podéis mirar. Si ponéis estrategia de erradicación de la violencia o estrategia de la LOPIVI, os saldrá este documento del Ministerio, que se elaboró siendo bastante participado. Y en esta estrategia se establecen varias tareas estratégicas y líneas de actuación. La primera es el conocimiento de la realidad. Es imposible actuar sin tener una conciencia plena de cuántos niños, cuántas niñas están sufriendo violencia, qué tipos de violencia, en qué entornos están sufriendo esta violencia. Tenemos datos, y son los que hemos dicho antes, tenemos los datos que nos dan las denuncias, o podemos ir a sentencia por sentencia, como hemos hecho en nuestro informe de hace 2 semanas, para analizar cuáles son las sentencias. Pero un repositorio de datos actualizado, donde realmente se puedan cruzar los datos, donde realmente podamos beber de diferentes fuentes, de las diferentes comunidades autónomas, de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los diferentes juzgados, de las diferentes memorias de la Fiscalía, nos empezaría a dar una visión clara de lo que es la infancia. Como todos y todas sabéis, cuando hablamos de infancia nos referimos a los niños y niñas, de acuerdo con la Convención de Derechos del Niño, entre los 0 y los 18 años. Si vais a muchos de los repositorios estadísticos con los que contamos, ni siquiera esto es posible, porque las franjas de edad que se nos dan son de 0 a 12 o de 12 luego a 14 y luego de 14 a 30 años, que son los jóvenes. Con lo cual es muy difícil saber la magnitud de la problemática sin hacer una investigación, sin hacer una explotación de microdatos, de las encuestas, etcétera, lo cual realmente hace que esté totalmente invisibilizado el fenómeno a todos los niveles y, por tanto, si no sabemos cuántos, no sabemos dónde, no sabemos qué, es muy difícil realmente establecer políticas públicas o establecer mecanismos que puedan dar respuesta a este problema de manera realmente eficiente y efectiva. Lo siguiente es la cultura del buen trato y la tolerancia cero a la violencia. Esto es a través de la movilización social, a través de la sensibilización. Es decir, de la misma forma que se ha hecho un gran camino para que no haya tolerancia con respecto a la violencia machista y aunque hay todavía mucho que hacer, algo se ha avanzado en los últimos años, realmente con respecto a la infancia estamos en un momento muy anterior. No hay una conciencia pública de que los niños y niñas sean sujetos de derechos y que por lo tanto la responsabilidad de su protección sea la responsabilidad de todos y todas. Trabajar en esta cultura del buen trato, que esto permea a la sociedad y permea a las administraciones y permea a los recursos y permea a todos los ámbitos donde los niños y niñas están, desde la familia hasta el sistema de protección, es imprescindible. Esto hace falta que también, aparte de la sensibilización, evidentemente que tengamos un marco normativo integral. Ahora tenemos la LOPIVI, pero esto, no, como decíamos antes, no es el fin, eso es el principio. Porque de ahí tenemos que desarrollar toda una normativa a nivel autonómico y por competencias tenemos 17 comunidades autónomas, más sociedades autónomas, por lo tanto tenemos que adecuarlo a los 19 marcos competenciales que tenemos en España. El tercero lo dejo para el final, nos vamos al cuarto, que es la atención especializada y multidisciplinar. Lo han dicho tanto María José como Elena, es imprescindible una especialización de todas las personas que están trabajando con infancia, especialmente con aquellos niños y niñas que han sufrido violencia o en entornos donde se pueda dar este tipo de violencia. Esta especialización que se da en otros ámbitos, todavía nos queda seguir avanzando en materia de infancia. El quinto sería un abordaje multidisciplinar. También hemos hablado de
de ello, la coordinación, el entender que la violencia es multidimensional, que un mismo niño está en diferentes ámbitos y que la fuerza del sistema en su conjunto es lo que nos puede dar una respuesta. No podemos tener un magnífico protocolo, un magnífico modelo de atención, por ejemplo, en los colegios, y que luego el sistema de protección no lo tenga, o que el sistema sanitario sea estupendo y, en cambio, en el colegio se estén dando diferentes tipos de violencias sin ningún tipo de atención. Por tanto, la coordinación entre los diferentes agentes y la responsabilización de todos los agentes en cuanto a la notificación o en cuanto a la capacidad de identificar y prevenir casos de violencia. Como decía, me dejó el último, el tercero, que era el que nos ocupa hoy. Y el tercero lo que viene a decir es que hace falta una cultura de protección, una formación a profesionales, una capacitación en las familias y un protagonismo infantil. Aquí también hemos hablado antes, tanto Marcos como Elena, de la importancia de la participación infantil. No podemos caer cuando hablamos de violencia contra la infancia o cuando hablamos de protección frente a la violencia para la infancia en una especie de despotismo ilustrado, de establecer todos los mecanismos sin tener en cuenta lo que opina un niño o una niña, o sin establecer los mecanismos que le permitan participar. Si tú, lo pongo como ejemplo, en un espacio donde un niño quieres poner un cartel para prevenir, donde se den una serie de pautas que el niño pueda seguir en el caso de haber sufrido algún tipo de violencia, o para identificar cuando está siendo objeto de algún tipo de violencia, y lo pones en un lenguaje jurídico, el victimario tendrá que tener en cuenta, y a través de no sé qué hablará con el referente que haya sido designado por no sé quién, pues realmente ningún niño o niña va a entender a qué se refiere, y por tanto no va a participar en la generación de este espacio seguro. O el hecho de no entender lo que piensan o cómo lo quieren percibir o cómo quieren establecerlo los propios niños y niñas, o formar a los propios niños y niñas para que realmente puedan identificar y a partir de ahí dar su opinión con respecto a la violencia. Por tanto, la participación infantil en los espacios seguros, como veremos después, es un elemento capital también. Si queréis, aquí está, he cogido un pantallazo, pero sí, como decíamos antes, si vais aquí a la estrategia de erradicación de la violencia, donde tenéis todos los pilares, si luego queréis profundizar, tendréis esta slide, esta imagen, donde se analiza el punto de partida. Partimos de pocas organizaciones que tengan protocolos de seguridad, que realmente tengan un espacio analizado en base a la seguridad de los niños y niñas, mucho menos que sea participado por los propios niños y niñas. Y con esto, a través de estos 4 elementos desarrollados, queremos pasar a entornos que realmente sean seguros para los niños y las niñas. Junto con la estrategia de la LOPIBI que acabamos de ver. Un segundito, que no se pasa la diapositiva, no sé por qué. Vale. Junto con la estrategia tenemos que tener en cuenta también unos estándares internacionales de protección infantil en cada una de las organizaciones donde estemos trabajando, que tiene que tener al menos 4 pilares. El pilar de la política, el pilar del personal, el pilar de los procedimientos y el pilar de la rendición de cuentas. Esto nos puede ayudar a establecer también esos estándares internacionales, nos puede ayudar a establecer un espacio seguro. Cuando hablamos de política, nos estamos refiriendo a que la organización o el espacio o el entorno desarrolla una política que describe la forma en que se compromete a prevenir y responder adecuadamente. Es decir, esta es la política de esta entidad, esta es la política de este centro, esta es la política de este sistema, esta es la política de esta institución, donde hay una apuesta proactiva y firme para desarrollar un entorno protector con la infancia. Ese sería el primer elemento, es decir, la política preventiva que tenga la propia entidad. El siguiente elemento sería tener clara las responsabilidades y expectativas que tiene el personal. ¿Quién es responsable de qué? ¿Qué elementos nos garantizan que la respuesta por parte de los profesionales sea óptima? ¿Qué políticas de contratación? ¿Qué políticas de prevención, de formación interna? ¿Qué políticas de selección estamos estableciendo? ¿Qué baremos ponemos para formar el equipo que estará en este espacio concreto donde queremos establecer el entorno seguro?
y además debe ser compartido y participado por el propio personal. Es decir, no basta con tener estos elementos en un cajón y que nadie los vea. Muchas veces, cuando damos este tipo de formaciones, mucha gente nos comenta, oye, es que en este entorno o en esta institución o en este sistema no hay un protocolo de no sé qué. Y luego se ve que sí. Donde hemos fallado igual no es en el protocolo, igual o en la política de contratación o en la política de selección, es en compartirlo, en hacerlo accesible a los propios profesionales que la conforman. En este mundo, en el mundo de lo social, es verdad que muchas veces tenemos perdonad por la expresión, aquí en Valencia se dice una arrancada de caball y para de burro. Es decir, ponemos muchísimo esfuerzo en tener los mejores protocolos y esos protocolos muchas veces se quedan con una maquetación estupenda en el cajón y no se vuelven a mirar hasta que se renueva el siguiente protocolo, porque no ha habido una política realmente de compartir o no se ha tenido en cuenta a la hora de establecer este protocolo o esta política el compartirlo, un mecanismo de compartirlo y que realmente se interiorice y se asuma por parte del personal. El siguiente sería los procedimientos con los que cuenta esta entidad. Esto nos daría para una sesión larguísima. De hecho, cuando damos sesiones largas, de 6-8 horas de taller presencial, con profesionales, dedicamos una parte muy grande solamente a hacer un ejercicio de análisis y mitigación de riesgos, es decir, de analizar cada uno de los entornos donde un niño o una niña en nuestra organización, en nuestra institución, está para hacer una mitigación de riesgos. Si no haces un buen análisis, con gafas de protección, es decir, ¿qué pasa si un adulto está solo en un contexto con un niño o una niña y esto no está procedimentado? ¿Qué pasa si no tengo unos servicios de determinada forma? ¿Qué pasa si no establezco unos procedimientos para acompañar o no a un niño o a una niña a su casa cuando los padres no han venido a recogerlo de la tarea que esté realizando con nuestra organización en este momento? Si todo esto no está claro, si no se ha hecho un análisis de qué riesgos pueden haber, es muy difícil establecer una política de mitigación que forme un protocolo de mitigación. De hecho, lo he contado antes, Elena, lo que estamos haciendo con el sistema de protección junto con la Dirección General de Infancia, ahora mismo son unas formaciones a más de 300 profesionales del propio sistema y una de las cosas que haremos en esas formaciones será, con una herramienta de identificación de riesgos, analizar cada uno de los riesgos que ellos mismos identifican en base a una serie de criterios objetivos con una herramienta online donde ellos pueden volcar cuáles son los riesgos que identifican en diferentes áreas y a partir de ahí darles la vuelta y frente a este riesgo podemos establecer esta política de mitigación de riesgos. Porque el caso cero es muy difícil, pero todo esto son elementos que pueden establecer o pueden ayudar a generar un espacio seguro. O sea, no es si tienes una buena política pero no haces caso al personal, a los procedimientos, no. Son todos los elementos y cuanto más vayamos avanzando en esos procedimientos o en esta generación de espacio seguro, más podremos garantizar que el espacio efectivamente sea seguro para los niños y para las niñas. Y a partir de ahí, a partir de que tenemos unos protocolos, hay que hacer una estrategia para establecerlos que sean entendidos por los profesionales, por las familias que están en este recurso, si están, pero también por los niños y las niñas. Un niño o una niña tiene que saber a quién tiene que acudir si tiene que pedir ayuda. Un niño o una niña tiene que estar en un entorno donde los elementos preventivos estén claros, pero también donde se establezcan los mecanismos para que los niños puedan participar en su propia protección. Por tanto, esos procedimientos no basta con tenerlos, como decíamos antes, con las políticas de contratación de personal o las políticas de formación, sino que es imprescindible que sean compartidos, sean entendidos, sean participados y sean también entendibles por los propios niños y niñas. Y, finalmente, estos estándares internacionales de protección nos hablan de la rendición de cuentas. A ver si sé muy bien. La organización monitorea lo que está pasando, no oculta, aprende de lo que pasa. Una organización que detecte 0 casos a lo largo del año
realmente no está haciendo bien su trabajo. Muchas veces pensamos que es lo contrario, que es un escándalo si en nuestra organización se ha detectado un caso. Lo que es un escándalo es si hay caso y se va ocultando ese caso porque no ha salido a la luz, porque no se han establecido los mecanismos o no se han seguido los procedimientos. Eso sí que es un escándalo. Que salgan casos es lo que tiene que pasar. Evidentemente no casos graves o evidentemente, pero cualquier tipo de casos. Es imposible que en un entorno donde haya niños, a lo largo de todo un año, de bastantes niños, no se produzcan casos. Por lo tanto, es imprescindible que se monitoreen y se toman medidas en función de las casuísticas con respecto a quién lo haya hecho, con respecto a la víctima, etcétera. Un espacio donde vayan niños y niñas, como decíamos antes, donde se esté haciendo cualquier tipo de actividad que durante un año no haya habido ningún caso de violencia detectado, nos está hablando no de lo idílico que es el lugar, sino de la incapacidad del lugar para detectar ese tipo de casos. Y sumado a estos 4 pilares de los que hablábamos, a ver si carga, tenemos que tener en cuenta que los niños y las niñas tienen, todos los niños, los mismos derechos de protección frente a posibles daños. Es el principio de igualdad, es decir, todos los niños y las niñas deben estar protegidos. Y en el caso de los niños agresores, también tenemos que establecer qué políticas o qué elementos podemos realizar para poder intervenir con este niño o esta niña agresora también. Las víctimas, por supuesto, pero los niños y niñas agresores, algo está pasando para que un niño de 8 años tenga conductas hiperviolentas. Por lo tanto, no es solamente a través del castigo cómo podemos mejorar la situación, sino que también tenemos que abordar a través de la situación de riesgo del agresor y abordar esos casos de violencia. Todas las personas tienen la responsabilidad de apoyar la protección infantil, es el principio de corresponsabilidad. De acuerdo con la LOPIVI, todos y todas, cualquier persona, cualquier ciudadano estaría obligado a notificar. En el caso de los profesionales, este deber de notificación es colegiado, es decir, se refuerza, de acuerdo con la LOPIVI, el deber de notificación por parte de todos los profesionales que trabajemos con infancia. Las organizaciones tienen el deber de cuidar a los niños con los que trabajan, entrar en contacto, que se ven afectados por su trabajo u operaciones, y todas las acciones de protección infantil organizacional se tomarán en el interés superior del niño o de la niña. Es decir, podemos establecer todos los mecanismos de protección, pero también tenemos que ser capaces de atender a la individualidad. En un momento dado podemos o debemos ser capaces de incluso coger el protocolo y ajustarlo al interés superior del niño o la niña. Los niños y las niñas, y nosotros como profesionales, tenemos que ser capaces de identificar cuál es su interés superior y a partir de ahí poder actuar. No voy a poner ejemplos porque serían muy complicados. Si queréis, luego en la segunda parte, que será un poquito más de intercambio, podemos hablar. Entonces, hasta ahora voy a hacer un mini recapitulación de lo que hemos hecho. Hemos visto más o menos el LOPIVI, hemos aterrizado en los elementos que tienen más impacto en lo que tiene que ver con la protección de los niños en la conformación de un espacio seguro. A partir de ahí hemos visto de qué nos habla la estrategia de la propia LOPIVI, que es como la hoja de ruta o como son las instrucciones de uso de la LOPIVI. Ese es el documento de ministerio que hemos visto con los 5 pilares. El tercero es específicamente de entorno seguro. Después hemos analizado los 4 elementos que componen una política de protección, los criterios internacionales de protección a la infancia, como son la política, el personal, los procedimientos y la rendición de cuentas. Y a partir de ahí lo que vamos a hablar os vamos a proponer un modelo específico de entornos seguros que por nuestra experiencia funciona bastante bien. Aquí me gustaría hacer un pequeño corte y preguntaros directamente, ¿a quién protege un espacio seguro? Laura, por favor, si hay alguna respuesta rápida, si me la puedes transmitir. De momento no. A ver, repito la pregunta. ¿A quién protege un espacio seguro? Si no, lo digo yo. Si no, si quieres, te intento acertarla. Venga, perfecto. A ver, yo creo que un espacio seguro protege tanto a la persona en cuestión, en este caso el niño o la niña,
como a la familia y a los profesionales que estamos trabajando con ellos. O sea, entiendo que un espacio seguro es para toda la comunidad, no solamente para la niña o el niño. Efectivamente, el espacio seguro, efectivamente, el foco está en el niño o la niña, indiscutiblemente. O sea, tenemos que generar espacios que realmente sean protectores con la infancia. Pero no podemos olvidar que si no generamos desde nuestras instituciones, desde nuestras organizaciones, desde nuestro trabajo, un espacio seguro y pasa cualquier cosa, la responsabilidad tiene el profesional. Si lo hemos establecido, estamos protegiendo al niño o a la niña, por supuesto, pero también estamos protegiendo a los profesionales que están trabajando y a la propia organización. Por lo tanto, el cumplimiento de las normas que nos imponemos a nosotros mismos en nuestro desempeño de nuestras funciones cuando trabajamos con niños y niñas están protegiéndonos. Por tanto, entiendo que en este contexto no hace falta que lo diga en absoluto, pero el ocultar una información, el proteger a un compañero, el no notificar un elemento por miedo, lo que está haciendo es al final poner en juego el trabajo de la propia organización o del propio profesional, porque este mundo es brutalmente sensible. Y si hay un caso y la entidad o el profesional no ha hecho lo correcto y sale, pone en riesgo el trabajo del resto de profesionales y el trabajo de la propia organización o institución en este caso. Por lo tanto, efectivamente, el entorno seguro protege a los niños y a las niñas, por supuesto. Pero establecer un entorno seguro en nuestras instituciones o en nuestras organizaciones o en nuestro trabajo diario también nos está protegiendo como profesionales. A partir de ese momento, la entidad y los compañeros o los trabajadores pueden decir, la entidad lo ha hecho, las normas están claras, los procedimientos están claros, están compartidos, es X quien no lo ha hecho, no es la organización la que tiene la responsabilidad. Y esto es fundamental en un entorno tan sensible como es el que trabajamos. Por lo tanto, lo vuelvo a recalcar, porque este no es el foco principal. El foco principal es los niños y las niñas que están en un entorno donde no se llega a producir la violencia, donde si se produce sea capaz de detectarla rápida y sea capaz de actuar y darle una respuesta a este niño o a esta niña. Y ese es el foco, el niño o la niña que sufre violencia. El foco secundario, como decía, es la organización y el propio profesional. Estos modelos lo que nos está haciendo es proteger al niño o a la niña y también al profesional o la institución. Entonces, como decía, con los elementos que hemos visto antes, ley, estrategia de la ley y estándares internacionales, en Save the Children nos proponemos un modelo. ¿Este modelo está grabado en piedra? No. Es un modelo que nos permite hacer como una especie de checklist de todos los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer un espacio seguro. Son diferentes aspectos que nos permiten analizar diferentes dimensiones de los espacios donde estamos trabajando. En algunos espacios, el peso de algunos de los elementos, de los 9 factores que vamos a ver a partir de ahora, es más grande y en otros contextos el peso de otros factores puede ser más grande. Pero estos 9 elementos, si los tenemos en cuenta, al final seremos capaces, con este checklist, de establecer lo que es una política de prevención o una política de espacio seguro en la organización o en la institución donde estemos. Yo voy a enunciar los 9, luego hablaremos, si queréis, para profundizar de diferentes casos. Os voy a poner algunos ejemplos cuando estemos analizando los 9. Pero esto no es trabajo de un día, es decir, una entidad que realmente, o un profesional o una institución que realmente quiera establecer un espacio seguro, no es en una tarde voy a pensar qué elementos los pongo en marcha y ya está. Debe haber un proceso de interiorización por parte de los profesionales, de pensamiento, de análisis en profundidad, de compartirlo con los propios niños, de ser participado, de poder probarlo, de ver su viabilidad, de poder corregirlo, etcétera, etcétera. Es decir, no es ni está escrito en piedra, ni es la fórmula mágica de la Coca-Cola. Es decir, esto es el inicio del proceso, no el fin. ¿De acuerdo? Entonces, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es una cultura del liderazgo. Es decir, si desde la cúspide de la pirámide de la organización, de la institución, no se demuestra que esto es importante, nadie lo va a cumplir, por muchos protocolos o muchos elementos que tengamos. Por tanto, elementos como, por ejemplo, una declaración institucional de la entidad, una declaración que tenga su momento, donde realmente se comparta con todos los profesionales, con todos los niños, con las familias que acuden al recurso, etcétera, es fundamental. En un sitio donde se diga, aquí va a haber tolerancia cero, vamos a establecer estas medidas, estos son los elementos que son importantes para esa entidad o para esa institución, es fundamental. Es fundamental este momento de
a partir de este momento estamos generando un espacio seguro para la infancia y esto va a ser de obligado cumplimiento desde el primero al último, pasando por las familias y los propios niños. Debe ser inspirador, debe ser retador, debe ser comprensible para las personas, pero como decíamos, este primer punto, que parece de perogrullo, es fundamental. Es fundamental porque si no hay una declaración por parte de la entidad de aquí va a haber política cero y todos los demás elementos que vamos a ver después se derivan de esta declaración de intenciones, de esto no se va a permitir aquí, la violencia no va a estar consentida, todo lo demás se queda en el cajón, como hemos dicho antes, con muchos otros protocolos que hemos visto. A partir de que tengamos una cultura de liderazgo, una declaración institucional o cualquier otro elemento que sea compartido, que sea participado, que sea entendible, que sea con cualquier fórmula, tenemos que establecer una estructura organizativa de protección. Tenemos que definir los puestos claves de la entidad y roles y responsabilidades en relación a los casos de protección de la infancia, con figuras regladas como marca la OPIBI, como el Oficial de Protección, etcétera, en diferentes entornos como puede ser el educativo o con otros actores. Hay entidades grandes, hay entidades pequeñas. Para una entidad grande, nosotros recomendaríamos que la persona que se encargue de el rol de tramitar la denuncia o tramitar la notificación o establecer la investigación interna o sea independiente de cualquier persona con responsabilidad directiva en la entidad para que quede meridianamente claro que no hay ningún tipo de interferencia o de protección o nada por el estilo. Pero eso debe estar claro. Debe estar claro el mecanismo por el que se aborda un caso, por el que se notifica internamente, el procedimiento en el que se va a investigar internamente, quién va, debe estar meridianamente claro y los profesionales deben estar formados en esto. Nosotros, por ejemplo, en Save the Children, cada año iniciamos el trabajo aquí en la Ciudad de Valencia, en la Comunidad Valenciana muchos más, pero aquí en la Ciudad de Valencia con más de 1000. Pues cada año la primera semana es de formaciones, es decir, la totalidad de los profesionales que trabajan en Save the Children y también voluntarios y gente en prácticas, etcétera, hace un curso de formación en salvaguarda, un curso de a quién tengo que hacer, qué tengo que hacer, cuando veo qué y qué procedimiento tengo que seguir, qué mail, que es anónimo, tengo que usar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es, como decía antes, esto no es la varita mágica, esto hay que hacer un análisis en profundidad. Entidades que no pueden tener figuras separadas, pues entonces habrá que buscar las fórmulas para garantizar el máximo de transparencia y que en ningún punto esta detección se pueda frenar. ¿Vale? El tercer elemento es la prevención de la violencia. Tenemos que contar con herramientas, todos los profesionales y los niños también, para una adecuada prevención de la violencia, un código de conducta para profesionales, un sistema de contratación segura, un análisis de los riesgos, etcétera, que es lo que hablábamos un poquito. Pero no basta con tener esas herramientas y, de nuevo, que están en el cajón. Deben ser actualizadas, deben ser compartidas, deben ser participadas incluso por los niños y por las niñas. Deben estar en el uso cotidiano, nuestro trabajo debería ser, sí, para lo que nos hemos formado, es para ser psicólogo, ¿vale? Haz un magnífico trabajo de psicólogo o de psicóloga, perfecto. O de educador social, perfecto. Pero también tu trabajo es cumplir el código de conducta, es hacer un análisis de riesgo de la zona donde estás trabajando, etc. Es decir, no es solamente para lo que nos hemos formado, tenemos el título, sino también debemos formarnos para garantizar que el espacio donde estamos trabajando realmente pueda ser un espacio seguro. Y la entidad, la institución o la organización debería proveer de estas herramientas y de esta formación a todos los trabajadores. Una vez se ha producido un caso, que como decíamos en el punto anterior, deberían producirse por elementos de prevención los menos posibles, pero evidentemente si se produce un caso, la entidad, los trabajadores deben ser capaces de identificar. Muchas veces cuando hablamos de violencia sexual, los indicadores son inespecíficos, pero nos tienen que dar sospechas y nos tienen que hacer prestar más atención y nos tienen que iniciar un proceso de notificación. Es decir, si un niño de 9 años empieza a volverse a hacer pis en la cama, pues algo nos está diciendo. Igual no está sufriendo violencia, igual no está sufriendo violencia sexual, pero algo nos está diciendo. Si un niño o una niña de repente tiene aversión al contacto físico, algo nos está diciendo. O si
un niño o una niña de repente tiene una conducta hipersexualizada, pues igual también nos está diciendo algo. Es decir, tener ciertas nociones en indicadores de detección por parte de toda la plantilla nos puede ayudar a hacer una detección temprana. Y si la plantilla no está formada y está motivada para poder notificar, mejor todavía, porque entonces cortaremos lo más tempranamente posible esta situación de violencia contra la infancia. El siguiente elemento son protocolos de actuación. Protocolos donde esté claro, ante la detección de un caso, cómo se derivan los casos, cómo se establece el soporte a la víctima o no, cuando no tenemos que hacerlo. Yo a mi equipo, para diferentes casos, les pongo el ejemplo del ambulatorio. Es decir, un ambulatorio, la medicina que se puede desarrollar en un centro de salud, puede cubrir quizás el 90% de las casuísticas, pero si intentas atender un caso oncológico en el ambulatorio y te empeñas, al final el niño lo que va a hacer es no llevar, o sea, no salir adelante. En caso de violencia es lo mismo, es decir, si no tenemos las capacidades, tenemos que tener capacidades para detectar, pero si no tenemos las capacidades para dar una respuesta a la víctima, lo que tenemos que hacer es acudir a los especialistas, a quien realmente sea especialista para poder dar una respuesta. No todos tenemos que ser especialistas en todo. Todos tenemos que tener la capacidad mínima de detectar un caso, pero no todos tenemos que dar la respuesta que el niño o la niña merece, porque no somos o podemos no ser especialistas. Por lo tanto, esos protocolos deben estar articulados para qué hacer en el caso de detectarlo, cómo actuar, a dónde derivar, etc. Evidentemente, esto depende del recurso. Si es un recurso que ya tiene estos recursos, pues evidentemente lo tiene que realizar. Esta es una parte también importante, los espacios físicos y emocionales. No basta, aunque los espacios deben ser agradables, los espacios deben estar adecuados a la infancia y a los niños y a las niñas y deben ser propicios para poder prevenir y para poder detectar y para también fomentar el bienestar de los niños y las niñas. El otro día, por ejemplo, nos preguntaba una entidad, a ver, desde el espacio, ¿cómo puedo prevenir que haya un caso de violencia? Pues imaginaos que un tipo de actuación que se hace con un niño o una niña obligatoriamente tenga que ser en un espacio a puerta cerrada, por confidencialidad, por ejemplo. Vale, pues esa puerta nunca está cerrada con llave, se pone un cartelito de no molestar, pero nunca está cerrada con llave, ya vas ganando escalones de prevención. Y si encima tiene un ojo de buey, donde las personas que están dentro no saben si alguien puede mirar de repente, estás ganando más en elementos de prevención. Y esto lo pongo como ejemplos tontos de cómo el propio entorno, el propio espacio físico, los propios muebles, las propias puertas nos pueden estar ayudando a establecer un espacio seguro. Y eso no es suficiente, tiene que ser seguro, pero además tiene que fomentar el buen trato en este caso. En el Barnahus, que también lo he puesto como Elena, es un espacio, por ejemplo, que debe ser amigable con la infancia, un espacio seguro, y el Barnahus es el modelo nórdico que permite o intenta prevenir la victimización secundaria cuando el niño o la niña ya ha sufrido violencia. ¿Os imagináis que ese entorno fuera un entorno con, no sé, como vemos en las películas cuando hacen un interrogatorio a un sospechoso, que está el cristal ahí, con un foco que te pone en la cara, con unas sillas incómodas? Eso no es un entorno que permita realmente la actuación ni que sea emocionalmente válido para realizar determinadas actuaciones. Por lo tanto, el entorno físico del espacio adaptado a la prevención, a la detección, al bienestar psíquico y emocional de los niños y las niñas es fundamental. Los profesionales, como decíamos antes, deben tener conocimiento y cumplimiento de la normativa de protección y los aspectos contractuales a considerar, es decir, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, qué elementos puede establecer como elementos prioritarios al nivel de política de contratación de la entidad. Por supuesto, por ejemplo, tenemos todos y todas que pedir los antecedentes sexuales, pero también en este informe que os decía antes, en el de análisis de sentencias, hemos visto como en el 96% de los casos los abusadores sexuales no tenían antecedentes, además de ser del entorno familiar o social de la víctima. Por tanto, hay elementos que nos pueden ayudar también a facilitar este cumplimiento tanto en la contratación como luego en el desempeño de las propias funciones. Pues como norma general, que un niño no esté solo en una habitación con un adulto.
siempre haya por parejas. Nosotros, por ejemplo, cuando una familia, nosotros hacemos intervención de ocio y tiempo libre en determinados espacios, y cuando una familia no viene, lo que se hace es que se quedan 2 profesionales con el niño o con la niña hasta que llegue la familia o hasta que se notifica a policía o a servicios sociales porque la familia no ha aparecido. En ningún caso se queda un solo profesional con un niño o una niña. Y lo pongo también como ejemplo. En cada contexto hay que analizar efectivamente cuáles son las normas de comportamiento de esos profesionales y qué es lo que tienen que cumplir. El octavo son las empresas proveedoras. Empresas proveedoras lo hemos puesto en genérico. Muchas veces, por ejemplo, en un colegio, lo vemos en los periódicos, no son los profesores muchas veces los que han hecho violencia contra la infancia. A veces puede ser una persona ajena al centro, pero que realiza su función en el propio centro. La persona que lleva la cafetería, o el monitor de básquet, o la persona que lleva la limpieza. Es decir, en un entorno tenemos cierta capacidad de controlar a través de la contratación y de la formación y de los protocolos a las personas que están en esta organización o en esa institución. Pero hay muchos proveedores externos o muchas personas que están interactuando en el mismo espacio que nosotros y nosotros estamos interactuando con los niños y las niñas, pero que no tenemos la capacidad de elegir a quién contratan o qué protocolos siguen. Por lo tanto, interactuar con estas personas, establecer qué medidas o qué procedimientos se van a establecer entre la organización en la que estamos trabajando nosotros y nosotras y donde queremos que sea un espacio seguro y los proveedores externos también es fundamental. Es decir, no basta con que nuestros propios profesionales en nuestro propio entorno cumplan unas normas para establecer un espacio seguro, sino que también tenemos que tener en cuenta a todos los otros profesionales o otras personas que interactúan en ese mismo espacio con los niños o pueden interactuar con los niños o con las niñas. Y por último, el último elemento sería la participación infantil, es la participación de los niños y niñas que están en la entidad. Deben participar en su propia protección, deben entender cuáles son los protocolos, deben conocer cuáles son los mecanismos, deben saber cómo actuar, a quién llamar, a quién pueden o identificar ellos mismos cuando están sufriendo violencia. Y además deben expresar su opinión de cómo quieren que esto se realice. La participación infantil no significa hacer caso a un niño o a una niña en cualquier cosa, significa tener en cuenta su opinión a la hora de establecer un mecanismo conjunto entre los niños y los profesionales. Muchas veces cuando hablamos de participación infantil les preguntamos, por ejemplo en el entorno de protección, les preguntamos las grandes preguntas de participación. ¿Quieres ir con la familia de acogida o quieres quieres volver con tu propia familia? Pensamos que eso es participar. Un niño o una niña a veces no se puede enfrentar a esas grandes preguntas si no ha tenido todo un proceso de aprender a participar con cosas pequeñitas, de decidir determinados horarios o poder participar en establecer el menú, etcétera. Por tanto, la participación infantil se adquiere de manera progresiva y tenemos que educar en la participación infantil. No solamente en aquellos aspectos que nos lo marca la ley. A partir de los 12 años, un juez debe tener en cuenta la opinión del niño o la niña para establecer una tutela, por ejemplo. En un caso de divorcio, ahí lo marca la ley, pero nosotros como profesionales tenemos que establecer los mecanismos para enseñar a participar, pero es un mecanismo también de protección de los propios niños y niñas, aparte de que es su derecho per se, en este caso. Entonces, como veis, hay una serie de elementos, estos 9 elementos que conjugados y aterrizados en el contexto concreto tenemos que tener en cuenta para establecer un espacio de protección, un espacio seguro para la infancia, de acuerdo con el OPIBI, de acuerdo con la estrategia del OPIBI y de acuerdo con los estándares más altos de protección internacional. Dependiendo, como decía antes, de la organización, de la entidad, de cuál es su función, de cuáles son sus objetivos, algunos de estos elementos tendrán más o menos peso, pero todos los tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer un espacio seguro. El primero, porque si no hay una motivación real por parte de la organización, todo el resto no sirve. El segundo, por si la estructura de la propia organización no permite definir cuáles son las responsabilidades, aunque tengamos una buena intención, no vamos a ser capaces de proteger. El tercero, porque ponemos foco en la
prevención, en tener las gafas de cuáles son los elementos que pueden ser potencialmente peligrosos, realmente no vamos a conseguir prevenir o establecer un espacio donde sea cada vez más difícil que un niño o una niña pueda sufrir cualquier tipo de violencia. La capacidad de detectar los casos y, por tanto, notificar. Cuantos más ojos estén entrenados, antes lo podremos identificar, antes podremos notificar y, cuanto antes podremos cortar esa situación. La capacidad de reporte y respuesta, tener esos protocolos y que sean entendibles y sean entendidos y sean de obligado cumplimiento para todos los profesionales, en que los espacios físicos contribuyen a este elemento de prevención y en este fomento del buen trato, en que los profesionales cumplan con estos elementos, que estén formados, que estén capacitados y que las políticas de contratación tengan en cuenta todos los elementos que hemos hablado antes. En las empresas proveedoras, porque podemos tener una magnífica plantilla en un magnífico espacio y se nos puede colar la agresión por la ventana. Y por último, por supuesto, en la participación infantil, porque todo esto no sirve si un niño no lo entiende, si un niño no confía, si un niño no ha participado y ha podido expresar su opinión a la hora de prevenir, identificar, actuar en un caso de violencia. Y con esto sería 1 hora y cuarto, la primera parte, que es la exposición de todo lo que más o menos podría ser importante a la hora de pensar en un espacio seguro en relación a lo que marca la LOPIDI para proteger a los niños y a las niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de violencia. Ahora voy a cerrar la presentación para dar turno a las réplicas, que si no, fijaos que yo he estado ya casi 1 hora y cuarto hablando a una pantalla de PowerPoint que yo mismo había hecho. Entonces, tener un poco de feedback, tener un poco de interactuación con la gente que hoy está aquí hablando de este tema, para mí es fundamental. Entonces, dejo de compartir y a partir de ahí establezcamos algún tipo de interactuación, que es lo más enriquecedor muchas veces, si os parece bien, por supuesto. Dejamos unos minutos porque antes sí que es verdad que cuando he respondido yo, después he visto que Chelo sí que ha dicho que a todas las personas, claro, que el entorno protege a todas las personas. Igual no hemos dejado suficiente tiempo, pero nada, si tenéis cualquier duda... Aprovecho esta respuesta para reincidir de nuevo. Es decir, lo he dicho antes, el foco de la ley, el foco de nuestro trabajo debe ser garantizar la protección de los niños y niñas, garantizarlos atendiendo a su interés superior, atendiendo a la LOPIDI, atendiendo al pleno cumplimiento de la totalidad de sus derechos, que es lo que marca la ley. Es decir, la violencia es aquello que impacta en los derechos de la infancia, en su desarrollo y bienestar. Y eso es fundamental a la hora de generar un espacio seguro. Pero no olvidemos la segunda pata. La segunda pata es la protección de la propia entidad. Una entidad sin unos buenos protocolos, una entidad cuyos profesionales no tengan las normas claras de actuación, está desprotegiendo a los profesionales y está desprotegiendo a la propia organización. Unos minutos. A mí es que me parece muy chula esta segunda parte. Espero que alguien se anime a preguntar. Porque somos una... Aprovechad, ahora que lo tenéis aquí, podéis preguntarle lo que queráis, que aunque no lo preguntéis directamente con voz, os lo leo en voz alta. Nosotros sí que podríamos comentar, por lo que has dicho de la atención a solas, nosotros como educadores sociales sí que podemos prestar, es más, prestamos muchas veces atenciones estando a solas con el niño, con la niña, con el adolescente. Y claro, nos da un poco así de miedo que se extienda como una norma el tema de no atender a nivel individual y atender siempre a nivel grupal, o que haya varios profesionales dentro de la atención, porque sí que es verdad que es una orientación positiva, pero que no es norma, y que sí que muchas veces para nuestro trabajo como educadores también necesitamos crear ese entorno de privacidad, de confianza, en el que no haya interferencias, intermediarios, y eso sí que... A ver, si quieres ahondo un poquito en esto. Lo he puesto como ejemplo. El de 2, nosotros lo tenemos. Y nosotros lo que decimos es sin causa justificada. Es decir, y además que eso esté por escrito. El hecho de que esté dentro del protocolo, que sin causa justificada un adulto no puede estar con un niño o una niña solas en la habitación, lo que está haciendo es que
quien no lo cumpla, habrá que preguntarse por qué no lo cumple. Es decir, ¿qué interés hay en, sin una causa justificada, un adulto quiera estar en una habitación cerrada con un niño o una niña en ese sentido? Hay elementos profesionales en el trabajo diario de un educador social o de un psicólogo o un trabajador social o diferentes que exigen confianza, que exigen confidencialidad, que exigen... Pero todos los elementos que podamos hacer, que esos espacios donde se produzcan esos encuentros de solas estén marcados, estén regulados, estén identificados, estén justificados, que debe ser así, que no cualquiera, por no establecer la norma, que cualquier profesional entienda que pueda estar solo con un niño o una niña, que estén justificados y que estén protocolarizados, es importante. Y a partir de ahí, sí es imprescindible que un trabajador tenga que estar a solas con un niño o una niña por el desempeño de sus funciones, establecer otros mecanismos colaterales de protección, no lo sé, la puerta abierta o entornada o por lo menos sin llave cerrada, o un ojo de buey en la puerta que nadie esté seguro que alguien no va de repente a mirar por la ventana. Y si, porque ahí no te escuchan, pero evidentemente si estás haciendo algo, no vas a hacerlo si alguien de repente puede mirar por la ventana y se respeta la confidencialidad. O grabar las sesiones. O, no lo sé, es decir, no quiero dar demasiados ejemplos porque lo que yo quiero es que no se confunda lo que yo estoy diciendo ahora con pautas a seguir. Es decir, es imprescindible que se haga un análisis de identificación de riesgos y frente a ese análisis y en función de las necesidades que tenga el servicio, establecer una política de mitigación de esos riesgos. Llegar al riesgo cero va a ser muy difícil, pero con mes sucre, mes dolç, como decía mi abuela en ese sentido. Es decir, a priori que no haya un profesional en una habitación con un niño a solas, ¿vale? Si esto no es posible, si está justificado, ¿qué elementos podemos establecer para mitigar el riesgo? Es decir, que vaya en cascada, no sé si me explico. Es decir, que no es un sí o un no, es un sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué está justificado? ¿Qué más elementos podemos poner? Y también, aprovechando que de momento no se anima nadie a hacer preguntas, venga, va, animaros, que tenéis el espacio para ello, debéis aprovecharlo. Quería preguntarte, a ver, yo trabajo en entornos en los que hay muchas personas con diversidad funcional o discapacidad y quería saber, aprovechando, si hay indicaciones, pautas específicas para trabajar con niños, niñas, adolescentes con discapacidad, orientadas a las distintas discapacidades, porque cuando hablamos de discapacidad no es una discapacidad o la discapacidad, sino que cada una, incluso dentro del mismo síndrome o el mismo tipo de discapacidad, es súper heterogénea, no hay dos personas iguales, no hay dos discapacidades iguales. No sé, por ese... La ley sí que nos establece a las personas con discapacidad, en este caso los niños y niñas, como un grupo de especial riesgo. Y además, de hecho, cuando miramos las estadísticas, los niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad sufren más violencia que la media, de largo. Sea violencia, sea por bullying, sea entre compañeros, sea violencia sexual, etc. Por tanto, es un grupo de especial riesgo. En ese sentido, lo que hay que hacer es, yo, como no soy especialista en discapacidad, no voy a darte ningún tipo de pauta. Vosotros, que sí que sois, o las personas que sean especialistas, es contactar con entidades especialistas, con CERMI, por ejemplo, o con otras entidades, para establecer y analizar el entorno donde se desarrolla esa acción con las máximas garantías. A ver, por eso te digo, el entorno seguro no es un entorno genérico, es un entorno donde todos esos elementos se decantan en un contexto concreto con unas casuísticas concretas. Es decir, en norma general, en cualquier norma de espacio seguro, yo pondría que un adulto no puede desnudar a un niño, pero esto en el caso de la discapacidad, en algunos casos se puede dar. Y es parte del trabajo y es parte consustancial del trabajo cuando estamos hablando de determinadas dolencias que impiden que un niño o una niña se vista solo. Ahí hay que establecer qué mecanismos protegen al niño, también respetando su intimidad, etc. Pero tiene que ser muy
analizando el propio contexto y la propia casuística y el propio trabajo. Por eso, lo vuelvo a recalcar, las 9 normas que he dado son 9 elementos que tenemos que decantar en el espacio concreto, con la población diana concreta, en base a los profesionales concretos que trabajan. Es un trabajo que tiene que partir de la propia entidad, que es la que mejor conoce, y siguiendo esto como hoja de ruta, estos 9 o cualquier otro elemento, esto te garantiza que no te dejas ninguno, hacer un análisis en profundidad con las gafas de la protección para analizar qué está pasando y qué riesgos pueden haber. Y a partir de ahí establecer una política de mitigación en forma de protocolos de actuación, de formas de contratación, etc. Es decir, no quiero decirte cosas concretas porque no quiero que se malinterprete como que son pautas. Es imprescindible que se analice individualmente cada caso. Yo aprovecho hasta que alguien hable. Si hay alguien que está interesado en esos temas, en nuestra página web tenemos todos los informes. Vale, bueno, Chelo Silvestre nos dice, en una entidad de un entorno deportivo se detecta un caso de maltrato físico mismamente. ¿A quién y cómo se comunica? Vale, depende de quién ha hecho el maltrato. Es decir, lo ha hecho un monitor, lo ha hecho un educador, lo ha hecho un padre que asiste a un partido y le grita o le pega a otro niño porque le ha hecho falta a su hijo. Es decir, ahí de nuevo hay muchas casuísticas. Los entornos seguros están contemplados en la LOPIBI también para los entornos deportivos. De hecho, hay publicaciones específicas sobre esto y en breve tendremos un informe por parte de Save the Children específicamente para los entornos deportivos. Hay una figura específica que debería haber en los entornos de las entidades de ocio, que debería ser el coordinador de bienestar, por así decirlo, que debería ser la persona que vele por la prevención, la sensibilización, la educación, la formación de todos estos profesionales. Es que un caso de maltrato tan en genérico, es decir, si tú me dices, un entrenador le ha pegado a un grito a un niño en el entrenamiento humillándolo, pues entonces habría que establecer cuál es el mecanismo de denuncia interno, cuál es el mecanismo establecido por la entidad para que el niño pueda establecer una queja y la propia entidad pueda investigar al profesional, o si es fuera de la entidad, el niño puede ir directamente a servicios sociales para decir que es entrenador. Es que depende de muchas casuísticas. Por eso es que quiero tener muchísimo cuidado para dar recetas mágicas. El análisis debe ser exhaustivo y específico en el entorno. Y cada uno de esos entornos tiene que generar sus propios espacios seguros con unos protocolos específicos. Hay protocolos marco, de hecho la POI, la Plataforma de Organizaciones de Infancia en Madrid, acaba de sacar un manual específico, por ejemplo, para entidades de ocio, también de entidades deportivas. Lo puedes mirar en internet y ahí hay muchas de las pautas. Pero, de nuevo, debe ser la entidad la que lo establezca y lo aterrice, porque no es lo mismo un sitio donde los niños se duchan a donde no se duchan. No es lo mismo un sitio una entidad deportiva donde los niños hacen excursiones o partidos los sábados, por lo tanto hay traslados, incluso pernoctas, que una entidad donde es jugar al baloncesto a la salida de clase en el colegio como extraescolar, en un entorno educativo, aunque sea extraescolar, pero los niños solamente están en ese entorno y además está a la vista de todos. Y entonces, por lo tanto, es mucho más difícil que se produzca una agresión y además no se duchan. Es que hay muchas casuísticas. Pues como decía, en nuestra página web, en cualquier buscador, Save the Children, están todos los informes de violencia, de manuales, hay formaciones subidas online, etcétera, para profundizar. Y no sé si estaba, pero al final de la presentación, sí estaba, pero no sé si lo habéis visto, está mi correo, que es rodrigo.hernandez@savethechildren.org, para cualquier duda que tengáis, o a través del propio colegio. Estoy a vuestra entera disposición también, por supuesto. Mira, otra pregunta. David dice, hola, ¿hay prevista formación a los equipos de servicios sociales de la ciudad de Valencia que realizan las valoraciones de riesgos y desprotección tras recibir las notificaciones? En este momento estamos trabajando con la DIGIA, estamos trabajando con la Dirección General de Infancia y a través de todo el sistema de protección. Es lo que estamos haciendo como nosotros mismos. Hay protocolos y hay indicadores. Sí que es verdad que el cambio de gobierno autonómico y municipal en la ciudad de Valencia y en la Comunidad Valenciana y el hecho de que el gobierno central esté en funciones está haciendo que haya cierto parón. Por ejemplo, la estrategia está aprobada,
pero no está todavía plenamente implementada en las diferentes comunidades. El hecho de que haya cambiado todos los equipos de gobierno municipal y autonómico en Valencia hace que se tengan que retomar diferentes cosas, etc. Entonces, específicamente para este servicio en la ciudad de Valencia, no lo sé. De todas formas, los indicadores de riesgo también se están trabajando a nivel de ministerio, dentro de la estrategia. Y lo que las comunidades autónomas podrían tomar serían esos indicadores de riesgo. Otra cosa es que si finalmente hay discrepancias entre diferentes administraciones, eso se retrase más o menos. Y hasta ahí puedo leer siendo políticamente correcto. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, aún nos queda un poco de tiempo. De momento. Nada, David te agradece, dice gracias, lo pelearemos para que llegue. Por favor. O sea, es el trabajo de todos y todas. Desde cada uno de las personas, desde su ámbito profesional, tiene que luchar porque esto sea una realidad, por supuesto. O sea que gracias, David, por lucharlo. Pues si queréis lo dejamos aquí. Yo quedo a vuestra disposición a través del mail, a través del Colegio Profesional de Educadores Sociales. Me tienen perfectamente localizado por mail, por Teams, por WhatsApp, por lo que quieran. Y quedo a vuestra disposición para cualquier duda. Como os digo, todas las publicaciones de Save the Children son de descarga obviamente gratuita en nuestra página web y a vuestra entera disposición de cada uno de los profesionales, colegiados y del propio colegio para lo que necesitéis. Como siempre, un placer para mí estar con vosotras y vosotros. Para nosotros que nos hayas acompañado y nos hayas explicado todo esto también, porque la verdad es que nos has dado indicaciones muy, muy importantes para nuestro trabajo diario y para las entidades a las que pertenecemos, que al final cada una también tenemos que entender, pues eso, lo que estás comentando, de que tenemos que hacer nuestros propios espacios, sí siguiendo modelos, pero siempre adecuándolo a las personas a las que va dirigida nuestra intervención. Porque al final cada niño, cada niña, cada adolescente es una persona única y irrepetible y va a tener sus necesidades propias y creo que es de lo que más peso se queda en el discurso, el atender a las especificidades de cada persona. Al final las necesidades no son compartidas ni únicas. Y si queremos realmente establecer un espacio que sea realmente seguro, tenemos que tener en cuenta los riesgos de cada niño o niña individual en cada espacio individual. Si no, no haremos un espacio seguro. Pues nada. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Esperamos poder contar con tu presencia en futuras intervenciones. Encantado. Y seguimos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Adeu. Adeu. Hasta luego.